estudiantes y asistentes. Mi nombre es Antonio Sánchez Macatangay, como ya podréis saber, y para mí es un honor dirigirme a ustedes como decano de la Facultad de Parapsicología de la Appleton Private University. Comenzamos con este octavo ciclo de Invictus, nombre que simboliza la fuerza del conocimiento que no puede ser derrotado por el miedo, la ignorancia o el prejuicio. No vamos a buscar respuestas simples, sino preguntas profundas, realizando estudios serios académicos y científicos de los fenómenos parapsicológicos en España. Antes de continuar, y como siempre, agradecer a la Universidad de Appleton Private University, a su vicerrector y a su rector por el apoyo y la visión, valentía y liderazgo que han hecho posible este proyecto académico. Sin más, y como moderador de este octavo Congreso Invictus, voy a hablar de la biografía del doctor José Luis Munuera. Su formación académica. José Luis González Munuera, nacido en Sevilla en 1964, es doctor en Bellas Artes, especialidad Pintura y Dibujo, por la Universidad de Sevilla. Título obtenido con la calificación de sobresaliente cum laude, por unanimidad del tribunal en 2011. Su tesis doctoral titulada Gargolarium, Guía Visual del Estudio Iconográfico e Iconológico de la Estatuaria Gargolaria de España y su entorno. Constituye una referencia académica en el campo de la iconografía escultórica medieval. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla en 1987 con la especialidad de pintura y dibujo. Cuenta además con la certificación y aptitud pedagógica del mismo año. Y una segunda titulación en restauración y conservación de bienes artísticos y patrimoniales. Está igualmente acreditado para la función directiva, certificación expedida por AENOR en 2015. Su trayectoria docente e investigadora. Desde 1993 ejerce como profesor de dibujo artístico y color en el Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño. Plaza obtenida en propiedad con el número 1 de entre 254 aspirantes. En el ámbito investigador, pertenece al grupo de investigación Artana HUM 552 de la Universidad de Sevilla y a un grupo HUM 576, Lenguaje Visual y Diseño Aplicado de la Universidad de Málaga, ambos desde 2014 y 2015. Asimismo, dirige, junto a don Antonio Bautista, la tesis doctoral de Juan Jesús Morillo Guerrero sobre propiedades plásticas de morteros tixotrópicos. Sus publicaciones. Ha publicado 4 libros especializados, todos de carácter académico e investigador. Voy a mencionar, por ejemplo, Gargolarium, que es una guía visual del estudio iconográfico e iconológico de la estatuaria gargolaria de España y su entorno. Y Gargolarium, El hombre verde, breve estudio iconográfico e iconológico en 2016. Le otorgaron el Premio Internacional al Mejor Libro de Investigación de la editorial Círculo Rojo en 2017. Su participación en congresos y conferencias. Ha presentado ponencias en foros nacionales e internacionales de alto prestigio, entre los que podemos destacar el segundo Congreso Internacional de Musealización y Puesta en Valor del Patrimonio Nacional, Legatum 2018, el primer Congreso Internacional de Batala, Portugal, las gárgolas del Monasterio de Batala en 2019 y el programa de doctorado en Ingeniería Agronómica en la Universidad de Córdoba en 2017. En torno a sus actividades artísticas, cuenta con una dilatada trayectoria expositiva que abarca exposiciones individuales y colectivas, celebradas en salas y galerías de Sevilla, Huelva, Cádiz y Jaén, Valencia y Barcelona. Desde 1985 hasta la actualidad, entre sus distinciones artísticas figura el primer premio del primer Salón de Primavera, Certamen Nacional de Pintura San Fernando Cádiz, 1991. Tiene una obra permanente en el Museo Provincial de Huelva, en la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de Aracena y diversas colecciones particulares en España y el extranjero. Ha realizado proyectos murales de gran formato para instituciones públicas, incluyendo murales cerámicos de hasta 20 por 12 metros para el geriátrico de Espartinas, en Sevilla, así como murales en espacios emblemáticos de la ciudad de Sevilla. Otras actividades relevantes. Es miembro fundador de la Asociación de Acuarelistas de Andalucía desde el año 1990. Es presidente y secretario de tribunales oposiciones a la función pública en Andalucía y Extremadura. Es coautor del Manual de Restauración de la Piedra en colaboración con la COO en 2011. Y tiene colaboraciones institucionales con Asisa, Ayuntamiento de Sevilla y Amigos del Museo, entre otras entidades. Sin más, doy la palabra a don José Luis Munuera. Gracias.
Muchas gracias. Ante todo, buenos días. ¿Se me oye bien? Sí, Bueno, pues la ponencia de hoy va a tratar fundamentalmente sobre las experiencias cercanas a la muerte y la vamos a tratar desde tres puntos de vista distintos. No sé si en una hora nos daría tiempo, lo cual casi nos va a dejar lugar a una segunda ponencia en otro momento y en otras circunstancias. La primera parte va a ser la exposición de lo que sería el fenómeno en sí. Es un fenómeno que se da con demasiada frecuencia y que nos postula frente a diferentes actitudes frente a este fenómeno, ¿no? Que sería el paso de la vida a la muerte y las diferentes circunstancias que se anteceden y se exponen a lo largo de estas mismas experiencias. La segunda parte sería cómo está representado en el arte. Vemos que hay multitud de representaciones, desde el Egipto antiguo con el Ba y con el Ka, hasta las representaciones más modernas en las que existen inspiraciones sobre esa apertura de mente, que lo veremos también. Y una tercera parte, que es la que creo que no nos va a dar tiempo, pese a que en el PowerPoint están indicadas, que sería la postura científica, ¿no? Cómo tiene que ser la investigación del fenómeno, las diferentes investigaciones por parte de Grayson, Parnia, etcétera. Y entonces, esta tercera parte creo yo que no nos va a dar tiempo porque el PowerPoint o la presentación está compuesto de 128 diapositivas, cosa que yo creo que en una hora no nos va a dar tiempo, ¿no? Pero hay que hacer una reflexión con respecto a esta ponencia o a esto que vamos a exponer ahora a continuación, que sería el lado que es donde no entra la ciencia, es el lado filosófico, circunstancia, es decir, es lo que significa para la persona que sufre esta experiencia ese cambio, ¿no? Esa dinámica en su vida y en su posterior forma de vivir tanto la filosofía como la religión. Bien, sin darnos más preámbulos, vamos a pasar directamente a lo que es una FM, ¿no? A ver si me deja, pues no quiere avanzar la diapositiva. Sí, yo creo que tendrás que pulsar en el 2 porque como no lo tienes en play, ¿sabes? Es decir, no ¿El se ha qué? puesto en... Está como si... No está en visualización, está en trabajo. Entonces, o la vas marcando y la pones al 2 o tendrías que darle a... ¿Y por qué Ahora sí, no? si pincha, ahora se ve ahí, sí. Claro, está aquí al lado. Bien. Qué es este fenómeno? Esto que nosotros llamamos SM, la experiencia cercana a la muerte, viene provocada fundamentalmente por un fallo multiorgánico, ¿no? Estas experiencias son profundas durante estados de supuesta muerte clínica, incluso una inconsciencia extrema. Ese procedimiento es cuando a partir de un momento determinado el cuerpo falla de manera multiorgánica, se deja de tener movimiento eh, del latido del corazón y se pasa a un estado en el que no se sabe a ciencia cierta, la ciencia todavía no es capaz de adivinar si existe una actividad cerebral. Se ha demostrado que existe un pico en las ondas gamma en la que se desarrolla una actividad extraña por parte del cerebro pese a estar clínicamente muerto, ¿no? Esta crisis inicial, como hemos dicho, puede ser por un colapso, un fallo fisiológico, ser por un paro cardíaco, puede ser por una inconsciencia, un colapso corporal, puede ser mediante un tratamiento de emergencia en la UCI donde se trata de recuperar al paciente para que podamos recuperar la vida y el estado de la persona, ¿no? Se procede entonces, una vez que tenemos a la persona con un fallo multiorgánico, procede a la recuperación, a la RCP. Esto es que está dándome muchos fallos y no sé por qué. ¿Eh? Entonces se hace con compresiones torácicas, o con desfibrilación, incluso se intenta restaurar la circulación e incluso la actividad eléctrica cerebral, ¿no? Para evitar que sea caótica y que pueda por fin recuperarse el individuo. Entonces, a partir de este momento en el que se produce el fallo multiorgánico, vemos que existe una experiencia de una cierta percepción extracorporal, es decir, existe la sensación de salir del cuerpo, una sensación de flotar por encima de todo lo que está ocurriendo ahí,
incluso se observa el propio cuerpo sobre la camilla, se observa desde arriba, es decir, como si el individuo abandonara el cuerpo y se situara en la parte del techo, en la parte superior, y se produce una desconexión del cuerpo físico, es decir, el individuo que está teniendo la experiencia se observa a sí mismo tumbado en la camilla y es capaz después, incluso cuando ha tenido esa experiencia, de relatar todo lo que ocurría a su alrededor, es decir, si entró una enfermera, si no entró, lo que pasaba afuera, con los parientes, con las personas que estaban fuera en el pasillo, incluso se habla de que se tropieza con otros individuos que han tenido también ese mismo fallo y que supuestamente están en ese momento en el que están también al borde de la muerte, ¿no? Un segundo, es que esto me está dando muchos fallos y no sé por qué. Esa experiencia precisamente es la que nosotros vamos a estudiar en este momento, ¿no? El momento en el que esa persona se encuentra fuera del cuerpo y ocurre una cosa, empieza a ver una serie de figuras a través de un túnel. Ese túnel da sensación no de corporeidad, porque él ya no reconoce su cuerpo físico, es un tránsito hacia un punto luminoso que se encuentra al final de un túnel, no siente su cuerpo, cosas que relatan mucho las personas que han tenido esta experiencia es que no se ven las piernas, pero sin embargo sí se ven los brazos y se ve la parte superior del cuerpo, pero no se ven las piernas. En algunas experiencias paranormales, cuando se ha aparecido, cuando ha habido una aparición de un espectro y demás, aparece la figura, pero tampoco aparecen las piernas, ¿no? Es como si fuera una supraconciencia, una supracorporeidad, ¿no? Vemos que se siente atraído hacia esa luz intensa y lo que sí que narran todos es que tienen una sensación de paz que no han experimentado nunca. De hecho, la mayoría no quieren volver una vez que tiene esa apariencia, ¿no? Esa sensación. Pero también nos encontramos con una cuestión que ellos que se encuentran en ese momento, que es la aparición de diferentes personajes al otro lado de la luz, como pueden ser personas fallecidas, parientes fallecidos, amigos, incluso mascotas. Se ha dado el caso de personas que ven a sus mascotas que habían tenido de niños y que les van a recoger como para tener una experiencia cercana, para poder hacer ese tránsito de la manera menos dolorosa posible, ¿no? Vemos que esa circunstancia no solo produce una sensación de paz y de tranquilidad, sino que también produce una sensación de amor, de tranquilidad, de alegría. Produce además unas emociones intensas y reales, ¿no? La mayoría de ellos expresan que han tenido diálogos telepáticos con las personas y que incluso se han comunicado una serie de cuestiones que habían podido comunicar, ¿no? Es decir, por ejemplo, el camafeo de mamá estaba en la cómoda tal, en el cajón tal al fondo, ¿no? Entonces existe una especie de comunicación directa en la que no solo se da el fenómeno de percepción, sino que también se da el fenómeno con esos parientes. ¿Perdón? ¿Alguien ha dicho algo? Bien, eso al mismo tiempo que se produce esa experiencia en una serie de, ¿no? que nosotros vamos a denominar OBE. Esas experiencias extracorporales son de todo tipo, ¿no? Incluso cuando son estudios o una serie de aquí un mensaje en la que Estimado profesor, se te está Sí, cortando un poco está fallando la red, la Está red. fallando, sí, sí. Mm. por eso que tengo ¿Me escucháis bien? Se Ahora, va cortando ahora un poquillo mejor, pero se corta, sí. De las cosas raras. Bueno, estábamos hablando de que se produce una serie de como los seres que están en las mismas circunstancias, una serie de fenómenos paranormales alrededor de ese momento, en el que esa experiencia hace que sea muy vívida, con una sensación extraña, ¿no? Como de circunstancias parapsicológicas alrededor de ese momento, ¿no? Ese momento de transición. También se produce al final del túnel el encuentro con un
esa entidad es una entidad de luz. Algunas personas la reconocen como Jesucristo, otros lo reconocen como Buda, otros lo reconocen, en fin, cada uno según el tipo de religión. Que lo que hace es un ser de luz, pero que tiene mucho amor. Todos lo describen como alguien comprensivo, cariñoso, que no reprocha nada, pero se produce en ese momento una revisión de la vida del individuo, ¿no? Y se hace mediante una especie como de flashes, de imágenes pero panorámicas. Es decir, uno es como si estuviera insertado dentro de lo que sería esa misma situación, ¿no? Como si fuera un testigo mudo de lo que está ocurriendo de la acción. Además, se produce una evaluación no solo de los actos que uno ha cometido, sino también de las emociones que ha provocado, pero no solo en uno mismo, sino también en las personas a las que le ha provocado esos sentimientos, esas situaciones, ¿no? Y de ello se desprende una comprensión y una reflexión profunda, ¿eh? Es una revisión panorámica con un sentido como de aprendizaje, no como de reproche. Es una situación un poco extraña en la que se llega a una conclusión de si en ese momento ya ha cumplido con lo que tenía que cumplir o si no ha cumplido con lo que tenía que cumplir. Y es el momento básico en el que se le da al individuo la posibilidad de poder regresar o no. Claro, esto es en casos de paro cardíaco y demás, cuando es un accidente en el que es totalmente incompatible con la vida, pues automáticamente no, se pasa directamente al otro lado, ¿no? Esa situación de paro cardíaco, una vez que se revierte, hace que el individuo vuelva otra vez a su estado normal, pero recordando toda la experiencia, ¿no? Lo que hace que sea una cuestión totalmente inefable. La mayoría de la gente que vuelve de ese estado no es capaz de poder explicar realmente qué es lo que ha vivido, ¿no? Vemos entonces sobre este tema que se produce un debate de carácter ontológico sobre el proceso de la conciencia. Es decir, tenemos diferentes actitudes, ¿no? Por ejemplo, la del materialista, que él ve como la conciencia como un fenómeno epifenómeno de la función y de los procesos cerebrales, es decir, una circunstancia que deriva de la destrucción del cerebro o de la falta de oxígeno, como la hipoxia o la anoxia, y que se producen como una especie de alucinaciones. Yo, de hecho, cuando tuve el ictus, tuve alucinaciones, ¿no? Alucinaciones de todo tipo. Es decir, yo veía moverse cosas, veía personas, veía incluso a mi madre muerta, veía muchas cosas y era simplemente un derrame cerebral, por lo cual la apoxia y la falta de oxígeno puede producir no solo, como veremos, científica, puede producir no solo un bombardeo de serotoninas y de todo tipo de opiáceos que genera el propio cerebro, sino que también se producen esa serie de procesos, ¿no? Vemos también un mecanismo idealista, es decir, la conciencia como fundamento de la realidad separable del cerebro. Veremos como algunos como Grayson y algunos como Sam Parnia llegan a una conclusión un poco distinta a lo que sería el fenómeno científico en sí. Ellos llegan a la conclusión de que la conciencia o el alma, por llamarlo de una forma que todos podamos reconocer, es una parte externa a lo que sería nuestro propio cuerpo, ¿no? Que ocupa nuestro cuerpo de manera temporal y de manera material, pero que reside realmente fuera del cuerpo nuestro. Con lo cual, en el momento que el cuerpo fallece, no deja de tener conexión, sino que sigue viviendo, pero viviendo por encima de esas circunstancias. Y tenemos un modelo híbrido también, que sería una síntesis donde existe la conciencia del fenómeno, pero que puede trascender al cerebro, ¿no? Es decir, ese fenómeno va mucho más allá del cerebro. Esto también lleva implícito esta circunstancia un problema de datación temporal, es decir, lo que para el individuo son horas, incluso días de permanencia en el otro lado, en el momento que ocurre es cuestión de segundos. Es decir, es el tiempo que se tarda en hacer una RCP, una recuperación, y el individuo vuelve. Y ese problema precisamente hace que haya una alteración de la conciencia, ¿eh? Que permite o impide, mejor dicho, la datación correcta de ese fenómeno de la ECM.
Por lo tanto, hablamos de espacio-tiempo totalmente distinto. Es como si pasara a una dimensión donde el tiempo tiene otro concepto totalmente distinto al nuestro, ¿no? Podría ser una de esas 12 o 14 que ya hablan los científicos, dimensiones que corren paralelas a los nuestros, ¿no? Esos relatos también son relatos anacrónicos que se reviven en recuerdos intensamente vividos, ¿no? Y que pueden abarcar proyecciones traumáticas o transformaciones de tipo onírico e incluso de tipo intrínseco a la persona, mediante el recuerdo de traumas infantiles, mediante recuerdos de traumas arrinconadas por la mente, pero revividos en este momento, ¿no? Y en el plano, durante la parada cardíaca, son ráfagas de hasta 30 segundos después de su perfusión, es decir, nos encontramos con que el proceso de 30 segundos equivale al proceso de toda una vida, ¿no? Ellos cuando hablan que han tenido esa experiencia, hablan de que viven toda la vida, como si estuvieran en un cine viendo la proyección y van comentando las escenas según van ocurriendo con ese ser de luz, que vuelvo a decir, es un personaje que no se identifica o que lo identificamos mediante nuestra forma de creer, mediante nuestra creencia o mediante nuestra formación dentro del espíritu religioso o filosófico. Esa revisión de vida hace que se reexamine la vida desde una perspectiva más significativa, desde una visión más panorámica, más empática, porque en cierta manera revisa aquellos fallos que has cometido, que el daño que has podido producir a los demás, porque lo sientes directamente, según dicen los individuos que han tenido esa ECM. Y esas emociones ajenas que experimentan, en cierta manera, marcan el alma, ¿no? Y hacen que perciban las consecuencias de los actos, ¿no? Lo cual sería una revisión francamente interesante porque nos haría tener conciencia de nuestros actos en cada uno de los momentos, ¿no? Hay diferentes mecanismos propuestos para poder interpretar esto que hemos narrado, esta experiencia que es una experiencia, como digo, supracorporal, ¿no? Algunos científicos dicen que pueden ser efectos neuroquímicos debidos a la hipoxia y a la anoxia, ¿no? Citamos aquí a Marcial, pero hay varios científicos que nos dan precisamente esa perspectiva. Otra sería la desinhibición de la serotoninérgica. Es decir, en el momento que el cuerpo, que el cerebro empieza a tener esa hipoxia, empieza a darse cuenta que está empezando a fallar, produce una producción de serotonina enorme y eso puede producir todo tipo de alucinaciones, todo tipo de circunstancias totalmente anómalas, ¿no? Y también fenómenos hiperfuncionales, ¿no? Como una actividad cortical que se ha detectado en los diferentes encefalogramas de los individuos que han tenido esta ECM enorme, con lo cual puede producir no solo esas alucinaciones, sino diferentes sensaciones extracorpóreas, como no solo la ilusión de, sino también sensaciones de tipo físico y de tipo psíquico, ¿no? La investigación en laboratorio a este respecto es muy básica. Son fenómenos que no se pueden reproducir y cuando se han reproducido ha sido mediante la estimulación de todo tipo de sustancias y demás, ¿no? Esa validación de esos estados alterados son difíciles de comprobar, ¿no? Y son muy difíciles de datar, sobre todo porque no existe un relato físico que se pueda registrar, sino que son una serie de sensaciones y existen una serie de elementos, como ya he dicho antes, una radiación gamma elevada durante 30 segundos una vez que se ha producido el paro cardíaco y se ha empezado a producir la muerte cerebral, ¿no? Entonces, esa simulación de sensaciones puede ser mediante el uso de, como ya he dicho, de diferentes drogas alucinógenos y demás, pero no se consigue establecer unos parámetros, ¿no? Parámetros que después daremos con respecto a los diferentes tipos de estudios que se han hecho por parte de diferentes autores, ¿no? Estas limitaciones que tiene a la hora de poderse investigar son limitaciones de carácter muy estricto, como todos los científicos, ¿no? Primero, porque es muy difícil de replicar las condiciones en las que se ha dado, ¿no? Esa SM, porque no todo paro cardíaco conlleva el tener una experiencia cercana a la muerte. Sin embargo, sí, todas las experiencias cercanas a la muerte conllevan un paro cardíaco, una inconsciencia absoluta, un coma profundo, etcétera.
esta misma rareza es lo que obstaculiza esas investigaciones, ¿no? Porque muchas de estas ECM, como hemos dicho, suelen ser de carácter espontáneo. Es muy corto esta ECM, por lo cual no solo no se puede reproducir, sino que el espacio-tiempo en el que se desarrolla es cortísimo. Estamos hablando de entre 30 segundos y 2 minutos, con lo cual es casi imposible poder hacer un estudio serio con respecto a estas actitudes, ¿no? Y estos fenómenos producen una serie de alteraciones de carácter fisioquímico que son difíciles de controlar y de reproducir en laboratorio, ¿no? ¿Qué ocurre cuando el individuo vuelve de la ECM? Pues existen diferentes cambios profundos en la naturaleza del individuo, incluso en la forma de vida de esa persona que ha padecido esa ECM. Una de las características que más llama la atención es que se produce el cese del miedo a la muerte. Hay incluso personas que lo ven como una liberación, que quieren volver a tener esa experiencia cercana por lo bien que han estado, por lo a gusto que han estado, ¿no? Se produce una actitud más positiva hacia los demás, tal vez derivada de ese momento en el que estuvieron revisando su vida y pudieron sentir el daño y pudieron sentir los sentimientos que provocaban en los demás con sus acciones. Existe también una relativización de los valores materiales. Ya empiezan a tener una actitud menos material y mucho más positiva espiritualmente. También existe un crecimiento del altruismo y la espiritualidad. Es decir, empiezan a estudiar otras religiones, empiezan a estudiar otras formas de ver la vida, empiezan a tener otro tipo de experiencias mucho más elevadas, tanto en el espíritu como en la forma de vida, ¿no? Y estos también reportan cambios duraderos, es decir, no es una circunstancia que sea motivada por la experiencia cercana, sino es simplemente por el tema de que se produce un cambio de vida radical que se va a evidenciar a lo largo del resto de su vida, ¿no? Y con una actitud totalmente positiva de cara a lo que sería una actitud vivencial, filosófica y espiritual, ¿no? Las condiciones que han llevado a la ECM, pues como hemos dicho, un paro cardíaco en hospital, que suele ser un 18%, según nos dice Zamnania, una EEG plana y luego detalladas ECM, es decir, cuando se tiene el movimiento cerebral plano, donde no hay ningún movimiento y donde no existe ninguna actividad ni química ni física del cerebro, una anoxia o una anestesia o incluso un delirium tremens, pero esto, tanto la anoxia como el producto de la delirium tremens, no producen en profundidad las ECM. De hecho, son circunstancias más de carácter alucinatorio que propias de las características propias de la ECM en sí. Con lo cual podemos diferenciar dos fenómenos. Uno, la falta de oxígeno produce la sensación de túnel, pero no produce lo que ocurre al otro lado del túnel, ¿no? Igual pasa con la hipoxia. Y con la anestesia o con el delirium tremens provocado por el uso de drogas o por el alcohol, tampoco. Se producen una serie de fenómenos OBE, pero no se producen esos fenómenos propios de la ACM. Y después ocurre también una cuestión que es el que no se recuerda la mayoría de estas cuestiones, mientras que en las ECM se produce una actitud evidencial absoluta, es decir, el individuo se transforma tanto espiritual como físicamente con respecto a la experiencia que ha vivido. ¿Cómo podemos verificar que una ECM es verídica? Pues por las percepciones detalladas. Algunos pacientes que han tenido una ECM han podido detallar cada uno de los aparatos que se usaron para su reanimación. Aparatos para los que a lo mejor no tenía formación porque no tenía conocimiento de carácter médico ni tenía conocimiento de actitudes o de trabajo o de formas que se utilizan para la reanimación. De hecho, algunos han sido capaces de detectar una serie de elementos que se habían escondido previamente para precisamente comprobar que era real ese fenómeno, ¿no? Así pues, Sam Parnia y algunos otros investigadores como Grayson han cogido en lo alto de un armario o dentro de un ropero, han guardado un dibujo o han guardado una frase para que el individuo cuando salga extracorporalmente del cuerpo pueda verlo, pueda ir a la vuelta contar qué es lo que había, ¿no? Con un acierto de un 80% entre ese 18% que habían tenido esa ECM, ¿no? Con lo cual es una experiencia que
es supracorporal y de conciencia, que es lo importante. En todo momento el individuo no pierde la conciencia de sí mismo, ni de lo que es, ni de lo que ha sido. Además, podemos verificarlo porque hay otras percepciones descritas, no solo esa cuestión, sino nos describe, por ejemplo, el paciente que estaba al lado sufriendo una operación, o nos describe una señora que estaba en el pasillo en silla de ruedas, nos describe cómo iba vestida en ese momento, o circunstancias propias personales de los médicos, incluso un chiste que se contaran en ese momento, etcétera, ¿no? Fuera de la habitación donde él estaba. Y existen una serie de protocolos científicos y médicos que gracias a ese estudio se están cada vez detallando más no solo con las circunstancias propias de lo que del fenómeno, de la fenomenología que está ocurriendo, sino también con respecto a lo que es el fenómeno en sí, ¿no? Por lo tanto, se tienen en cuenta no solo las circunstancias temporales, sino que se data con todos los datos correspondientes para esto que es. Sale aquí algo, driver update. Ojo cómo está hoy el día. Bueno, seguimos. Se ve bien, sí, por aquí, sí, sí. Sí, no, pero a mí me ha salido de todo. Bien, esto nos lleva a una serie de interpretaciones filosóficas y metafísicas, ¿no? Primero, por ejemplo, la conciencia es una realidad fundamental más allá del cuerpo. Podríamos pensar eso si es una realidad como algunos autores piensan, como Parnia o como Grayson, que es un ente totalmente distinto a nuestro cuerpo y que lo ocupa para tener una serie de experiencias vivenciales, pero que cuando llega el momento lo abandona manteniendo su propia conciencia de sí mismo y vive fuera de nosotros en una supraconciencia global, o es un ente totalmente individualizado que va relacionado directamente con el cuerpo. Otra, si la conciencia pervive más allá de la muerte, es decir, como hemos dicho anteriormente, si es supracorporal o no lo es. Y lo que sugieren las ECM es una realidad que va más allá de la muerte física, como hemos dicho anteriormente, es decir, que existe esa conciencia por encima del momento corpóreo e incluso de la experiencia vivencial. Esto, claro, podría conllevar una serie de cuestiones metafísicas y filosóficas como la creencia en la reencarnación, es decir, igual que ocupa un cuerpo puede volverlo a ocupar, etcétera. Eso sería de una trascendencia filosófica que no vamos a entrar aquí porque lo que se trata es de dar una visión general del fenómeno y algunas de las circunstancias que lo rodean y cómo podríamos estudiarlo desde una manera científica, desde el punto de vista externo, ¿no? Interno, ¿no? Bien, entonces este fenómeno es un fenómeno biológico del cerebro, es decir, es independiente, de momento lo hemos dejado votando de que podría ser independiente, pero podría ser dependiente del cerebro. ¿Son estas experiencias, alucinaciones propias del cerebro? ¿Esa conciencia es un simple fenómeno o es algo más que una función cerebral? También otra pregunta sería si la conciencia surge de las funciones nerviosas empíricas, es decir, si realmente está íntimamente relacionado con el cerebro o es supracorporal, es decir, no tiene nada que ver y ocupa nuestro cuerpo en un momento determinado. ¿Esas experiencias surgen de las emociones internas y de los traumas pasados o es una experiencia supracorporal que no tiene nada que ver y que tiene conciencia por sí misma? Entonces nos encontramos con esa diatriba que es difícil de poder explicar porque de manera científica es imposible el poder repetir esa fenomenología y de manera empírica sí se puede llegar a una serie de conclusiones, ¿no? Pero no, de momento no hay nada al respecto porque es un campo lo suficientemente amplio como para poder definirnos de una manera clara al respecto, ¿no? ¿Cuáles son diferentes antecedentes que hemos podido constatar del reflejo de la ECM? Porque las ECM están representadas en la pintura desde muy antiguo, es decir, ese fenómeno de abandono del cuerpo, de revisión de la vida, es inmanente a todas las religiones. Todas tienen su proceso. La egipcia, por ejemplo, nos habla de los pasos por los túneles por los que hay que atravesar hasta llegar al juicio del pesaje del alma, y etcétera, abandonando el Ka, el Ba, etcétera. Entonces, nos habla de una experiencia en la que se abandona el cuerpo y ellos lo ven como un pájaro
nosotros lo vemos como que no tenemos piernas y nos vamos elevando hacia otro plano, ¿no? Esto sería dentro del campo de la filosofía, analizado por diferentes filósofos para dar una explicación. Por ejemplo, Descartes nos representa como parte del realismo, es decir, la mente constituye una realidad corporal, es decir, es un uno con el cerebro. Mente y cuerpo son lo mismo. También nos habla de ese mente-cuerpo con independencia de lo que sería el cuerpo físico, es decir, la mente como un cuerpo que está aparte del cuerpo físico. No sé si me explico correctamente. Existe un cuerpo físico con una mente muy determinada y existe un cuerpo espiritual con una mente, llamémoslo conciencia, totalmente supracorporal, ¿no? Kant también nos habla de que es la mente la que construye esa realidad y por lo tanto construye esa realidad en el plano supracorporal y en el plano espiritual. Y también Zubiri nos representa el idealismo, es decir, la mente que construye esa realidad en todo momento, es decir, que incluso la realidad que nosotros percibimos no es la realidad que construye nuestra mente y por lo tanto todo proceso fisiológico al que nosotros nos subvertimos resulta que está creado por nuestra mente. Por lo tanto, la realidad que nosotros vemos, que sería parte de lo que formaría la Matrix, parte de lo que nosotros vemos es parte de nuestra propia realidad creada por nuestra propia mente, con lo cual nos encontramos con un campo filosófico bastante extenso y bastante complejo, ¿no? En el sentido de que somos una creación de nosotros mismos y por lo tanto no podemos, como diría, interpretar lo que sería nuestra propia realidad. Entonces podemos tener una visión general de lo que sería cada una de las fases, ¿no? Empezamos por un paro cardíaco, el paciente sale del cuerpo, se eleva, observa la escena desde arriba, ve un umbral con una luz intensa. Allí se encuentra con seres queridos. Mientras tanto, la actividad cerebral se vuelve anormal. Nos encontramos con un cerebro que no tiene oxígeno, con la conciencia se apaga, un clínicamente muerto, y cuando regresa al cuerpo nos encontramos con que recupera la conciencia y vuelve otra vez a tener todos los elementos propios de una vida normal, ¿no? Pero con esos recuerdos, ¿no? Con esos recuerdos de esa experiencia traumática, o en este caso, la mayoría lo que coinciden en que la experiencia es una experiencia maravillosa y totalmente inefable, es decir, que no se puede expresar con palabras. Los relatos de todos los pacientes que han tenido estas FM son similares, independientemente de las culturas, de las creencias y de las religiones que tienen. Es una experiencia universal y transformadora. Las SM tienen también provocar cambios positivos, ¿no? Como hemos dicho anteriormente. Esos cambios positivos hacen que se tenga una actitud vital totalmente distinta y cambiada, ¿no? Con una mayor, ¿cómo diría?, empatía hacia el prójimo y con un mayor conocimiento. Pero, ¿cuáles serían las preguntas más frecuentes que nos podemos hacer con respecto a las ECM? ¿Son reales estas experiencias o son un producto del cerebro, como hemos venido diciendo a lo largo de todas estas charlas? ¿Por qué las FM parecen tan reales? Tienen sensaciones de todo tipo, sensaciones vívidas más allá de las propias sensaciones. Se relatan colores que no están en estas percepciones, en este plano físico, se relatan olores y música que no están en este plano físico. Caso como ejemplo, el de Hildegard de von Bingen, que hizo una serie de composiciones con respecto a la música celestial que escuchaba en ese momento, porque las SM no solo son reales, sino que también cambian a las personas después de padecer esta experiencia de carácter de experiencia extracorpórea. Podría también ser parte de esa producción del cerebro, parte de esa nueva realidad que nuestro cerebro percibe. Podemos contemplarlo desde otro punto de vista. Eh, no hay en realidad respuesta a todas estas preguntas, ¿no? Es el campo de investigación en el que se está desarrollando esta historia, ¿no? El cuidado y apoyo que se ha de dar a estas personas, pues simplemente se trata de escuchar sin juzgar, un apoyo emocional que casi siempre tiene una relación directa con lo que sería la experiencia psicológica.
el tema, es decir, comprobar que existen diferentes estudios y que existe una unidad con respecto a la línea a seguir en estos tipos de estudios, un acompañamiento profesional, casi siempre con apoyo psicológico y- y de estudio precisamente de todo lo relatado. Y respetar ese punto de vista personal, ya que la persona vuelve con una actitud totalmente distinta frente a esta fenomenología que ha tenido, ¿no? ¿Son reales estas experiencias? Pues no se puede saber, la verdad. Son experiencias de carácter consistente, tienen efectos duraderos, son capaces de cambiar toda la vida, son objeto de investigación científica y son experiencias profundas, que abarcan todo más allá del plano físico, del plano espiritual, ¿no? Es decir, son experiencias que van a renovar al individuo tanto por dentro como por fuera, ¿no? Y que van a hacer que cambie radicalmente su experiencia vital, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿No? En principio estamos esperando a que desarrolles toda la ponencia. Estamos aquí todos súper atentos. Estamos en ello. Pero es que me tiene loco. Hoy es de los días raros que tiene. Bien. Mm. ¿Cómo podemos saber si un individuo ha tenido una SM? Simplemente tenemos que ver la descripción de los elementos que nos detalla. Y en ese momento de estudio de carácter científico, que después desarrollaremos mediante incluso las preguntas que se han de hacer, es no dar ninguna pista al individuo sobre la experiencia que está teniendo, ¿no? Tenemos que ver si las descripciones detalladas son las mismas con respecto a todo lo que tenemos registrado con anterioridad, si hay cambios emocionales o no los hay, si hay recuerdos válidos y persistentes o no los hay. En fin, son preguntas como, por ejemplo, ¿existe una luz? ¿Existe un túnel? ¿Te sentiste en paz? ¿Sentiste, saliste de tu cuerpo? ¿Te encontraste con alguien? ¿Cambió en tu forma de vida? Las personas con las que te encontraste, porque se da el caso de que en algunas de las ICM van a recoger parientes fallecidos, pero hay otros que aparecen que el individuo que está teniendo esa experiencia no conoce que ha fallecido. Parientes que a lo mejor son muy lejanos o que en ese mismo instante ha fallecido y sin embargo se le aparecen y cuando le dice, pero tú qué haces aquí, le dice, es que he fallecido o acabo de fallecer o estoy en este momento en el mismo trance que tú, ¿no? Con lo cual son experiencias que una vez que vuelve a la vida, los parientes les relatan que Periquito tal ha muerto o que no se lo habían dicho por no producirle daño, etcétera, ¿no? Eso ha pasado con algunas personas mayores que habían perdido un hijo en circunstancias y no se le había dicho para no hacerle daño y sin embargo lo ven al otro lado, ¿no? Y tienen conversaciones con ellos que les explican que están bien y que pueden funcionar perfectamente, ¿no? ¿Qué opinan los expertos? Bueno, los expertos nos hablan de, por ejemplo, la neurociencia nos dice que algunos científicos dicen que las SM son el resultado de procesos neurológicos, ¿eh? Que son objeto o consecuencias de ese paro cardíaco, de la falta de oxígeno, etcétera. Eso es lo que nos dice la neurociencia. La espiritualidad lo ve como una evidencia de la existencia más allá de la vida. La psicología lo ve como una experiencia de transformación, ¿eh? No entra en si existe o no existe o si es un proceso científico demostrable, ¿no? Y la conclusión a la que podemos llegar es que estas SM continúan generando un debate, ¿no? Entre los expertos pero el caso es que existe una evidencia clara que se produce una serie de fenómenos que son demostrables, ¿no? Como el poder localizar elementos que están más allá de la visión propia o del conocimiento del individuo o circunstancias personales que desconocía por completo en el momento de su muerte, pero que conlleva justamente la existencia o el conocimiento de ello, ¿no? Los recursos sobre las SM, pues tenemos multitud, ¿no? Yo al final de cada apartado doy una serie de bibliografías. Es cierto que existen muchos estudios, pero es cierto que tampoco hay ninguno en profundidad que te pueda. Se basan fundamentalmente en experiencias, relatando casos particulares y demás, pero no existe ningún objetivo que tú puedas llegar a decir, bueno, pues existe, científicamente está demostrado esta circunstancia. Es inviable el poderlo demostrar científicamente pues se producen una serie de fenómenos que son propios, ¿no? Por ejemplo, como aquí narramos en la fisiología cerebral durante el paro cardíaco, pues esa falta de oxígeno
existe una actividad eléctrica, pese a que el cuerpo ha fallecido, sigue existiendo una actividad eléctrica durante un tiempo que puede llegar a ser de minutos, incluso de horas, posterior a la supuesta muerte orgánica del cuerpo, ¿no? Esa actividad eléctrica no sabemos exactamente qué tipo de actividades produce o qué tipo de sensaciones produce en el individuo. Una superproducción de serotonina, ¿no? Y de neurotransmisores, los cuales algunos científicos dicen que pueden llegar a producir estas alucinaciones o estos fenómenos psicológicos o estas percepciones, pero no se puede demostrar, no existe forma objetiva de poder demostrar esta cuestión, ¿no? Y también nos encontramos con que esos neurotransmisores lo que hacen es que, según algunos científicos, reavivan algunas células que son, como diría, conservadoras de recuerdos de la infancia, con lo cual sería posible que en ese momento se produjera esa revisión de la vida que hemos hablado con anterioridad, que se produce una vez que hemos tenido el paro cardíaco, ¿no? Con lo cual intentan darle una explicación científica a todo lo que ocurre y en cada uno de los momentos, ¿no? La hipótesis neurobiológica es precisamente que la hipoxia cerebral, que es la falta de oxígeno en el cerebro producida por el paro cardíaco, hace que se tengan visiones e ilusiones de carácter, pues eso, ilusoria, imaginativa y demás. También la emisión de sustancias químicas hace a su vez que se produzcan esos cambios neuronales y que por lo tanto haría volver a la vida a aquellos seres que despertando nuestros recuerdos de cómo se movían, de cómo hablaban, y esa actividad del lóbulo temporal es la que produciría precisamente esas visiones de las personas, de los animales que tuvimos de pequeños, en fin, toda serie de fenomenología que ellos atribuyen a que es una acción directa del cerebro producida por las diferentes emanaciones, tanto eléctricas como de serotonina y otro tipo de emisiones de las glándulas, ¿no? Esta cuestión produce una serie de elementos que nosotros podemos estudiar mediante los diferentes estudios que se han hecho. Por ejemplo, Zampania, que hizo un estudio que se llama AWARE, AWARE 1 y AWARE 2, que nos habla de una evidencia científica de conciencia más allá del cerebro, ¿no? Y entonces, él lo que estudiaba era precisamente eso, que una vez que se producía el paro cardíaco y el fallecimiento del individuo, lo que ocurría es que el cerebro la conciencia era independiente del cerebro. Y eso lo demostraba mediante resultados comparativos de las diferentes cuestiones, ¿no? Entonces se intentaba detectar precisamente la actividad cerebral independiente de la actividad cognitiva. Y se dio cuenta que había mucha más actividad cognitiva que cerebral. Eso a base de 2.444 experiencias de diferentes individuos pudo llegar a relativizarlo y a poder racionalizarlo, ¿no? Entonces esa investigación lo que produjo era precisamente esa idea de separación tanto de la conciencia como de la parte física cerebral. También hay una investigación de Pim Van Lommel, que era lo mismo, básicamente fue en un estudio de 10 años y lo que hacía fundamentalmente después de ese paro cardíaco era estudiar a aquellos pacientes que tenían las ECM, ¿no? Llegando a la conclusión de que el 18% de los pacientes que tenían esa ECM tenían sensaciones de paz, de túnel, de luz, etcétera. El resto no, es decir, el 82% no la tenían, ¿no? Y por lo tanto llegaba a la conclusión de que había actividad cerebral que podía ser detectada y que esa actividad cerebral es la que producían las ECM, ¿no? Por lo tanto, vemos que existen dos líneas de estudios totalmente distintas, tanto la de Pim Van Lommel como la de Zampania o la de Grayson, ¿no? Que en la escala de Grayson, que es la tercera que nosotros tenemos, hacía diferentes estudios distintos, una por la parte cognitiva, otra por la parte afectiva y otra por la parte paranormal. En la parte cognitiva lo veía como la velocidad del pensamiento
con respecto a la vida pasada, ¿no? En la afectiva, por aquella serie de fenómenos que ocurrían de carácter personal y que eran propios y exclusivos del individuo, y por la parte paranormal eran todos aquellos elementos que se producían alrededor del fenómeno propio de la muerte, ¿no? Y esto no, la escala de Grayson lo que hace es que va dando a 36, o sea, perdón, a 16 parámetros, le va dando puntos de 0 a 2. Y si se cumplen por encima de 6, automáticamente podríamos decir que es una experiencia de ECM, ¿no? Una experiencia extracorpórea. Pero si está por debajo de 6, es decir, se cumplen 3 de los 16 requisitos, pues no se llega a los 6 puntos, sería una especie de alucinación de carácter cerebral, ¿no? Totalmente distinta a lo que sería la experiencia de la ECM, ¿no? De la experiencia cercana a la muerte. De este tanto por ciento, no todas las experiencias son positivas, hay experiencias de carácter negativo. Suelen ser entre el 6 y el 8% de las experiencias, en las que la visión es de absoluta soledad, en un vacío inmenso, no se llega a ver el túnel, no se llega a ver las personas queridas, sino que lo que se ven son seres oscuros, al estilo de la película Ghost, que ocurre con el malo, que pues exactamente así, parecido a la experiencia, en las que existen lugares muy oscuros, una experiencia muy fría, pero que también incide en el individuo en la misma cuestión. Cuando vuelve hay un cambio radical de su vida, se vuelca en la empatía con los demás, intenta tener, ser mucho más buena persona en general, tener una experiencia totalmente distinta, ¿no? Con respecto a la vida que había tenido con la anterioridad. Tal vez precisamente por el tema de haber vivido en sus carnes la actitud que él tenía cuando estaba vivo, ¿no? Entonces se produce esa... Es una experiencia que se relata poco, es difícil de poder tener un control sobre ella, porque aquellos que la tienen no quieren contarla, sobre todo por el tema de que quien lo escuche no vaya a pensar que es mala persona, ¿no? Y ese tipo de experiencias, pues precisamente no se narran por eso. Por lo tanto, es muy difícil el poder controlar. Tiene que tener una gran marca psicológica para que se lo cuente al psicólogo y éste pueda a su vez dar esos datos con respecto a, a la experiencia vivida, que es una experiencia de tipo traumática. Esta experiencia es transcultural, es decir, da igual que lo viva un chino, un indio, un japonés, un español, un francés, un italiano, eso da igual. Lo único que a la hora de definirlo lo va a definir con respecto a su ideología o con respecto a su aspecto religioso, ¿no? Pero en general la experiencia es vívida para todos de la misma manera. Es decir, todos ven un ser de luz, unos los van a llamar Mahoma, otros los van a llamar Jesús, otros lo van a llamar el arquitecto del mundo, en fin, tienen esa misma experiencia vivida con los mismos familiares, tienen esas circunstancias. Yo una cosa que yo pregunté a alguien que supuestamente veía el más allá era si allí había mascotas, ¿no? Yo le tengo mucho cariño a mis animales y me decía que sí, que era una cosa que de hecho momentos antes de la muerte o de la muerte cerebral casi siempre se aparecen entre las mascotas que los seres queridos, ¿no? Entonces se narraba en una de las muchas experiencias que he leído un hombre que estaba ya en el umbral de la muerte, le quedaban pocos días, y él hablaba de un perrito, un perro que había tenido y que estaba allí y que se le alegraba mucho verlo. Los familiares lo desconocían porque era de cuando él era muy niño. Y ya cuando falleció, al recoger las cosas de él, apareció una foto de él con su perro, tal como él lo había descrito, ¿no? Es decir, el perro había vuelto a por él momentos antes de su muerte, ¿no? ¿Y cuáles son las futuras líneas de investigación? Después veremos cómo se desarrolla a partir de la diapositiva 70 o 80, pero vemos que, por ejemplo, el estudio de la ECM continúa revolucionándose precisamente por las nuevas tecnologías, ¿no? Si nosotros le preguntamos a ChatGPT qué es una ECM, pues te va a narrar una serie de circunstancias que son parecidas a las que yo he estado aquí narrando. No entra en el carácter científico, sino que entra más dentro de lo que sería la arbitrariedad de la experiencia propia, ¿no? Estas líneas son precisamente una monitorización más avanzada de lo que ocurre en el cerebro, porque se tiene constancia
que una vez producida la muerte y certificada la muerte, el cerebro sigue teniendo, a pesar de la hipoxia, sigue teniendo actividad cerebral en menor medida, pero sigue teniendo, tanto sigue teniendo actividad eléctrica como incluso funcional, ¿no? Con lo cual, la barrera de la muerte es muy difícil de poder distinguir en qué momento empieza y en qué momento acaba, ¿no? Mediante estudios prospectivos hospitalarios, que son importantísimos, es decir, no solo las experiencias que se producen en ese momento, sino hacer un historial de experiencias y poderlas comparar con los diferentes momentos y con en los tratamientos tanto químicos, farmacológicos y de RCP y demás que se administró al paciente para ver si existe una mayor congruencia entre lo administrado y las diferentes experiencias son totalmente independientes del tipo de aplicación que se ha hecho para la recuperación del individuo, los análisis neuroquímicos del cerebro, ver qué momentos y en qué momentos exactos se produce esa descarga de serotonina, esa descarga de neurotransmisores, para que ver si coinciden con esos momentos determinados en los que se hace la revisión de la vida, en los que se tiene contacto con seres queridos, en los que se tienen visiones del otro lado, como por ejemplo jardines con un colorido inmenso, donde también existen animales de todo tipo, en fin. Son, a partir de toda esta conjunción de elementos, poder hacer modelos teóricos de conciencia, es decir, poder desarrollar un modelo para poder explicar ese fenómeno que se desarrolla en la parte externa, ¿no? Como he dicho, este fenómeno es un fenómeno que se repite a lo largo de la historia. Yo diría que desde las cavernas. En las cavernas hay una serie de pinturas que reflejan ese momento de abandono del cuerpo, ¿no? En Lascaux hay una en concreto en la que se representa al individuo en el momento que fallece como con alas, ¿no? Casi, casi saliendo del cuerpo, ¿no? Entonces es interesante porque el arte se ha preocupado, como en todo, a lo largo de la historia de representarlo, ¿no? Y vamos a ver cómo mediante esos encuentros con seres luminosos, juicios o revisión de la vida están organizados con elementos que son típicos de las ECM, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Fray Angélico en el juicio final que nos narra esta experiencia y nos la reproduce de manera pictórica en la que vemos cómo existe un cielo, cómo existe una especie de camino o un túnel que nos lleva hacia ese cielo lleno de seres luminosos, etcétera. Lo podemos también ver en la obra de William Blake, en la visión del juicio final, en la que podemos apreciar también toda esa serie de seres luminosos, un personaje iluminado que lo controla toda la situación, que nos hace revisar la vida. Podemos también verlo en el ascenso del alma, la separación del cuerpo, en la ascensión del Pireo, en el Bosco, que yo lo he puesto como cabecera de esta presentación porque me parece que es la que más representa ese momento de la ECM, ¿no? Incluso cuando hice el libro de la simbología del Jardín de las Delicias, precisamente me paré a estudiar este momento en concreto porque si nos fijamos es una representación absoluta, ¿no? En la que no solo está la ECM positiva en la parte superior, sino que también está la ECM negativa en la parte inferior, donde los diablos se están llevando a los pecadores, ¿no? Entonces es interesante porque es una reproducción de carácter simbólico y pictórico, ¿no? Con objeto de que siempre ha preocupado la forma de representarlo al ser humano, esa experiencia, ¿no? Tenemos a Luca Signorelli con la resolución del alma, como vemos cómo existen esos dos conciencias, una parte superior, una parte inferior, donde se analiza algunos de los aspectos de la ECM. Vemos el juicio final, con la evaluación final, que es la equivalencia a la visión de la revisión de la vida en el individuo. Vemos en el Giotto, en el juicio final del Giotto, también como tenemos la visión de la escalera de Jacob, como tenemos esa sensación de elevación del espíritu hacia una parte superior donde dominan seres angélicos, seres espirituales que son los que van a dirigirnos nuestra visión de nuestra vida, el viaje del alma, con la ilustración de Dante en la Divina Comedia, de Doré, en la que podemos ver
también cómo el individuo se siente elevado, cómo contempla los diferentes niveles de conciencia. Es interesante porque vemos cómo el arte siempre ha estado preocupado de precisamente esa generación de esas cuestiones. Vemos a Hildegarda von Bingen, las visiones de Sibia, que nos hace una representación de las visiones luminosas que muestran estructuras cósmicas y radiantes, comparables a las descripciones de la experiencia en la ECM. Ella además, von Bingen, aparte de ser una estudiosa tanto de las plantas medicinales como fundar diferentes órdenes religiosas, también tenía éxtasis místicos en las que hablaba, decía que hablaba con Dios y que tenía experiencias luminosas y expansivas, con una música que ella después se preocupó de, de- de reproducir, cosa que recomiendo que se busque en YouTube. Están casi todas las composiciones de Hildegarda y son interesantísimas porque son, como diría, de un nivel espiritual muy elevado, ¿no? Vemos aquí una representación de una de las experiencias místicas que tuvo ella, reproducida en códices medievales. Es una cuestión que además se reproduce con mucha continuidad. El tema en los diferentes códices medievales se reproducen estas mismas cuestiones de carácter onírico, místico, ¿no? En la visión de Tundal, el relato medieval del viaje más allá, con etapas, guía y retorno, en la que se reproduce una boca del infierno, ¿no? Como personajes que nos van a llevar hacia el averno por nuestros pecados y nuestras actitudes. Vemos que la visión de Tundal es del siglo XII. Experiencias visionarias en el romanticismo, que también exploró la experiencia de lo sublime, con una especial percepción de lo infinito, lo trascendente, lo inmanente, ¿eh? Como el individuo contemplando todo lo que está más allá de nuestra propia percepción. También Odilon Redón refleja estados visionarios que pueden interpretarse como representaciones artísticas de experiencias de conciencia alterada, ¿eh? Vemos aquí dos ejemplos de ese tipo de experiencias. También en el arte contemporáneo, inspirado por la GCM, tenemos el arte de Alex Gray, ¿eh? En el que se basa visualmente en experiencias de conciencia expandida y que supuestamente han sido influenciadas por relatos de experiencias místicas y ECM, como el hombre que contiene una conciencia supracorporal y que adquiere otro tipo de circunstancias totalmente distintas, como una conciencia supraglobal, ¿no? En la que se funde con el infinito. Vemos otro ejemplo del mismo artista. Las representaciones modernas del túnel, ¿no? Por Stanisław Berklinski, cómo sería el túnel, según su propia visión. Claro, hemos de pensar que las representaciones de los diferentes túneles y demás van conforme a la experiencia propia del individuo, ¿no? La experiencia que haya padecido, que haya tenido, que haya visto en ese momento. Tenemos aquí una bibliografía básica para las ECM, como sería la obra de Zelensky, de McKean, de Schumann, de King, de Ring, y a lo largo de la proyección hemos estado poniendo también debajo de la diapositiva a Grayson, Zampagna, etcétera. Son las 12:05, vamos a dejar para otro día. Esta es la biblioteca, la bibliografía académica para este bloque artístico de Salansky, Zimbabwe, McQueen, Grayson, Holden, Shushan. Y dejaremos para otro momento lo que sería el estudio
cómo debemos afrontar la FM de manera científica, ¿no? Más académica y más racional. Por ejemplo, de tres niveles distintos, ¿no? El nivel uno, que sería la fenomenología en sí, el nivel 2, que sería el mecanismo, con los correlatos fisiológicos y modelos neurocognitivos estables, y el nivel 3, que sería la ontología del fenómeno, ¿no? La interferencia sobre la naturaleza de la conciencia y los diferentes estándares explícitos. Esto ya sería una visión mucho más racional, mucho más científica, que nos daría, pues, si estamos en la diapositiva 89, sería a través de otras 50 diapositivas, que daría lugar a casi otra hora, hora y pico, que no sé si disponemos de ella, pero que sería interesante por el tema de hacerlo más Yo racional. creo, disculpa, profesor, que lo que Sí, podemos diga. hacer es preparar la segunda parte para que esto pues tenga el tiempo que se merece. Y si te parece, para la semana que viene dejamos la mesa redonda para el otro sábado y continuamos el sábado que viene, si a ti te va bien, profesor. Yo sí, yo estoy jubilado. Genial, por nosotros. A ver, los jubilados siempre estáis muy ocupados, ¿eh? Sois los Yo hombres la más verdad es que sí, ocupados del ¿eh? mundo. Estoy más ocupado que antes, porque antes tenía el pretexto del trabajo y no, pero ahora estoy entre dibujar, escribir las presentaciones, y, pues estoy que no paro. Pues por eso, Oye, pues te parece ya está, perfecto Luis. y os parece perfecto a todos. Antes de eso, que dejéis las preguntas por escrito y el próximo sábado continuamos desde aquí, que es el número 89 de la presentación de PowerPoint y el próximo sábado pues ya hacemos las preguntas y continuamos con todo, si os parece. Y creo que también es muy importante porque si lo apuntamos, tenemos para profundizar mucho más porque tenemos una semana de carencia. Sí, Genial. perfecto. Pues os ruego que para no generar confusión, el próximo sábado hacemos las preguntas de esta parte, que serán más maduras, y las preguntas de la continuación de la ponencia. Y nada, nos vemos si os parece el 11 a la misma hora y a partir de la 81 y ya con tiempo, pues ya para el próximo sábado no ponemos tampoco límite de tiempo, estimado doctor Munuera, sino que lo dejamos un poquito más abierto y seguimos aprendiendo. Gracias. Como veáis, yo estoy a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias a todos. Nos Muchas vemos y gracias. seguimos con el misterio de experiencias cercanas a la muerte o como dijimos antes, o experiencias cercanas a Munuera. SM, tiene las dos significados. Venga, gracias. Venga, hasta luego.